Buenas noches, hermanos y hermanas, Dios les bendiga. En nombre de Capilla Calvario, Jael Ram, Ministerio en Español, le doy la bienvenida a cada uno de ustedes en esta noche de estudio bíblico. En esta noche concluimos el capítulo 17 del primer libro de Reyes, versículos del 8 al 24, y trata de la historia de Elías y la viuda de Sarepta. Quiero comenzar primeramente pues con oración, después de haber dado esta pequeña introducción de bienvenida. Vamos a orar entonces para poner la palabra de Dios en manos de Dios. Bendito Padre, damos toda la gloria y toda la honra, Señor. Bendice tu palabra, Señor, que va a ser respuesta en este estudio de esta noche. Abre nuestra mente, nuestro corazón y que nosotros podemos recibir de tu palabra, Señor, eh, no solamente la enseñanza, sino los beneficios que viene a través de llevarla a la práctica, Señor. Que nosotros podamos vivirla y también compartirla. Gracias, bendito Padre, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero comenzar esta segunda parte del llamado que Jehová le hace al profeta Elías. Sabemos que era un tiempo donde la condición espiritual y moral de Israel había decaído de una manera alarmante. Quiero comenzar con la referencia a la ley dada a Moisés, lo que está escrito en Deuteronomio capítulo 26 versículos 12 al 13. Y ahí está haciendo referencia a los diezmos. Los diezmos de Israel se usaban para mantener el santuario central, pero cada tercer año los diezmos nacionales eran destinados exclusivamente para los pobres del lugar. Esto se refiere al diezmo del pobre, que administraba pues localmente el que diezmaba. Usted puede ver esto en el capítulo 14 del primer libro de Reyes, versículos 28 al 29. Pero aunque lo administraba localmente el que diezmaba, de todas maneras tenía que dar fe al santuario central de lo que hacía. Uno de esos pobres que recibían el beneficio del diezmo eran las viudas. Para la gente, una viuda era posiblemente la figura de una persona en desgracia, pero era muy apreciada a los ojos de Jehová Dios. Y Dios había dado órdenes de no olvidarse de ellas. Y por eso es que las había incluido, ¿verdad?, en la provisión de lo que es del diezmo. En esta segunda parte, estos versículos que vamos a estar tratando del capítulo 17 del primer libro de Reyes, los versículos 8 al 24, allí encontramos este relato sublime del amor de Dios, este plan perfecto para cumplir su voluntad, la acción del siervo que él llama, y también sin dejar atrás pues la participación de los gentiles que forman parte de la bendición de Jehová en su bendita o en su bendito plan de redención. En estas circunstancias, Jehová continúa dándole guía al profeta Elías y le envía fuera del territorio de Israel. Lo envía a Sarepta, ciudad fenicia que dependía de Sidón. En este lugar, cerca de la ciudad de Sidón, donde gobernaba el suegro del rey Acab de Etbaal. Ahí nosotros podemos ver la voluntad de Dios como es llevada a cabo. Y si comencé con el ejemplo de que está en Deuteronomio con respecto a los diezmos, es porque las viudas que eran de disfrutaban o eran los que recibían el beneficio por el diezmo, era porque tenían esa necesidad. Ahora vamos a ver en esta historia que cuenta el relato del primer libro de Reyes, capítulo 17, cómo es la voluntad de Dios y cómo utiliza a esta viuda. En los primeros versículos, cuando Dios llama a Elías, ahí le llega palabra de Jehová a Elías. Le dice en los versículos 8 al 12, vino luego a él palabra de Jehová, diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora ahí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda
que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido. Solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlos para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Para Elías es una de estas situaciones que cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Dios llama a Elías y que vaya a este lugar gentil, a Sarepta. Debemos de recordar que en esta región, en general, era un lugar donde salió la reina impía Jezabel. Elías, en otras palabras, estaba visitando territorio enemigo. Pero ahí es donde nosotros debemos de comprender, ¿no? Que los planes de Dios se obedecen, no se cuestionan. Y Elías estaba siendo obediente. Jehová mostraría su poder en un área donde Baal era adorado. Por eso le dice: he aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Acordémonos que Elías estaba siendo sustentado en el desierto por medio del cuervo. Pero el arroyito aquel también se secó y el cuervo ya no llegó con más alimento. Ahora Dios lo envía a otro lugar. Es en el tiempo de Dios cuando tenemos que movernos, pero siempre con obediencia. Y por eso Elías obedece. Cuando se dirige Elías a la viuda, Elías, al encontrarla, ella estaba preparando la última comida para ella y para su hijo, con lo que quedaba de harina y aceite. Pero vemos que Elías pues le pide ahí comida, le pide una torta, ¿no? Con la promesa de que realmente Dios proveerá. Lo que había ordenado en sí a que alimentara, nosotros podemos pensar: ¿por qué esta mujer no sabía nada de lo que Elías estaba haciendo? Era como que si la mujer no conocía la orden, porque Jehová le dijo a Elías: he dado orden. Pero aquí parece como que si la mujer no sabía lo que estaba pasando. Más adelante vamos a saber de esto. Bueno, esto muestra cómo es que a menudo en sí la mano invisible de Dios trabaja. Ella no parece haber sido, ¿cómo se llama?, que debía de alimentar al profeta. Sencillamente salió esa mañana a recoger leña. Ella no salió con el propósito de ir a encontrarse con un forastero al que tuviera que alimentar. Su pensamiento estaba en alimentar a su hijo con la última torta que haría, con lo poco que le quedaba. El sentido común y las circunstancias le decían que la viuda no daría tan generosamente a un extraño judío. Entonces Elías, aún así, él estaba obrando en obediencia a la palabra que Jehová le había dicho. Por eso es que, por fe, en otras palabras, Elías, por fe y obediencia, Elías habla a esta mujer: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso. Y también te ruego que me traigas un bocado de pan en tu mano. ¿Cuál es la respuesta de la viuda? Vive Jehová tu Dios. Esta amable palabra de ella muestra que respetaba a Dios, al Dios de Elías, al Dios de Israel, y reconocía pues que el Dios de Israel era el Dios de Elías y no el de ella.
porque acordémonos que ella vivía en una ciudad donde se adoraba a Baal. Y por eso ella le dice también, no tengo pan. Elías rápidamente se dio cuenta de que ella no solamente era pobre, sino también desesperadamente pobre. Era su última porción. Pero Elías la halló justo antes, ¿verdad?, de que fuera a preparar ese último bocado, esa última comida que tenía para ella y su hijo. ¿Y qué es lo que la expresión de ella dice? Ya estaba resignada a morir porque ya no había más. La palabra de Elías para ella, ¿cuáles fueron? Versículos 13 al 14 dice, Elías le dijo, no tengas temor. Y en esto nosotros encontramos bastante, por el hecho de que esta expresión, no tengas temor, posiblemente a esta mujer le llenó de confianza. El Espíritu de Dios tuvo que haber obrado en ella, por eso Dios había dicho, ¿no? Ahí yo he dado orden. Esa orden que llega por medio del Espíritu Santo, ¿no? Cuando obra en la voluntad de Dios. Sigamos, dice el relato, versículo 13. Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así. La harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Wow, ahí le da tremenda palabra, ¿no? No tengas temor, hazme a mí primero. En otras palabras, acábate lo último que tienes para mí. ¿Y sabes qué? Dios ha dicho esto, no te va a hacer falta harina. Y la vasija de aceite no disminuirá. En respuesta a la solicitud, la mujer que había reconocido a Elías como un hombre de Dios, accede a su petición y es bendecida. No tengas temor, le dice Elías. Esto fue la primera palabra de Dios hacia la viuda a través de Elías. La palabra de Dios estaba obrando en Elías. Su crisis actual, su corazón, la hacía sentir temor. Y Dios quería que ella dejara a un lado ese temor y que pusiera la confianza en Él. Ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta. Eso fue lo que Elías le dice. Esto realmente era una petición audaz de parte del profeta. Él le pidió a esta viuda, eh, con tanta necesidad que tenía esta mujer, que primero le diera algo de lo último de su bocado de comida. Pero la promesa que también le da, que es palabra de Dios, esto muestra que Elías pudo hacer esta petición tan audaz porque también Elías tenía la confianza que Dios, siendo fiel, no fallaría. Era porque Dios lo había dicho y él iba a suministrar precisamente la provisión. Era una provisión ilimitada de comida para la viuda y su hijo y para Elías mismo, ¿verdad? Por eso le dijo que tu harina no va a ser, no va a faltar. Después harás para ti, después harás para tu hijo. No te va a faltar la harina, no te va a faltar el aceite. La obediencia de la viuda trajo esta gran bendición de Dios. Versículos 15 y 16 dice que entonces ella fue e hizo como le dijo Elías. Y comió él, comió ella, su casa, dice, muchos días. ¿Qué más dice? Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Wow. Sí, la viuda y su hijo tuvieron comida todo el tiempo que duró la sequía.
Tal y como Jehová había prometido, así lo cumplió. La promesa hecha a la viuda y a su hijo y a Elías. Dios estaba trabajando en sus vidas. Su jarro de harina y su jarro de aceite nunca se quedaron vacíos. Dios la usó como un canal de provisión y sus necesidades, como un resultado, fueron satisfechas. Ahora, esto nos llena de confianza a nosotros, porque la promesa de Dios es fiel. Él es fiel. Él cumple sus promesas. Y aunque estemos en las últimas, pero aquí hubo un acto de fe y obediencia de esta mujer. Siguiendo con el relato, durante la estancia de Elías en la casa de esta mujer, sucede un percance. El hijo de ella enferma y muere. Versículos 17 al 18 muestra el dolor de la viuda por la muerte de su hijo. Dice así la palabra de Dios. Después de estas cosas, aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Y ella dijo a Elías: ¿Qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? No podemos imaginar los días felices de la provisión en la casa de la viuda, ¿verdad? Porque pues eran tiempos críticos, no había suficiente alimento. Y ellos pues lo tenían porque estaban siendo bendecidos. Pero sus necesidades fueron satisfechas por este milagro continuo de Dios. Pero ¿qué es lo que sucede? Esos días felices llegan a ser cubiertos por una sombra oscura de la enfermedad y la muerte del hijo de la viuda. Sí, la muerte del hijo fue un doble golpe para esta viuda, porque no solamente sufrió como cualquier madre que pierde a su hijo, sino que también sufrió como alguien que pierde su única esperanza para el futuro. La expectativa era que su hijo creciera y proveería para ella para cuando ella estuviera de mayor edad. Ahora esas expectativas se habían roto, estaban quebradas. Por lo tanto, la mujer lloraba por el desconsuelo, no solamente de perder a su hijo, sino también su expectativa estaban quebradas. Y por eso, en forma de pregunta, le dice al profeta: ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Al morir su hijo, la viuda indirectamente le echó la culpa a Elías, pero más directamente se echó la culpa a sí misma y a su iniquidad, sin nombrar los pecados, sin decir cuáles eran sus iniquidades. ¿Sería que recordó quizás la viuda algún pecado que le pesaba en la conciencia? ¿Pensó que Dios le estaba castigando con la pérdida de su hijo y que Elías era el mensajero de la muerte? Sin importar cuál fuera su pecado, la memoria de la culpa estaba más cerca de ella. La Biblia en sí no nos da más detalles con respecto a esto. Pero sí vemos el resultado. Porque los versículos 19 al 20, ahí encontramos nosotros pues la oración de Elías. Él dijo: dame acá a tu hijo. Cuando vemos nosotros esta expresión que Elías le dice: dame acá, usted puede visualizar de que a lo mejor la madre estaba quizás abrazando al hijo, llorando, ¿verdad? Lamentándose. Por eso el profeta le dice: dame acá a tu hijo. Entonces dice que él tomó de su regazo, lo tenía, ¿verdad?, en su regazo, y lo llevó al aposento donde él estaba, y lo puso sobre su cama, y clamando a Jehová, dijo: Jehová, Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado, has afligido haciéndole morir a su hijo. Es una pregunta, claro, ¿verdad? Pero a la vez estaba orando, hablándole a Dios. Pero oró Elías con ese corazón de intimidad porque le pregunta.
Esta tragedia era inexplicable, pero se la expuso a Dios en oración. Ya sabía que Dios es todopoderoso y que podía traerlo a la vida. Vemos nosotros pues que en medio de esta aflicción, Elías pide que Dios tomara acción. Versículos 21 al 24. Sucede el milagro. El hijo es levantado de entre los muertos. Dice así la palabra de Dios. Y se sentó sobre el niño, ¿verdad? O se tendió, perdón, sobre el niño 3 veces. Y clamó a Jehová y dijo: Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías el niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre. Y le dijo Elías: Mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías: Ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Bueno, podemos ver que aquí hubo un rito que estaba haciendo Elías. Posiblemente porque miraba que le pedía a Dios y no miraba que el alma volviera. Y dice que 3 veces clamó a Jehová. Claro, esta es una, como decir, una técnica de una oración inusual, ¿verdad? Pero no era un proceso, no era en sí el proceso. No es cuestión de una técnica, sino más bien la fe, la confianza en que Dios iba a contestar esa oración. Por eso vuelve a decir: No, Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías. El hijo fue levantado, Dios proveyó para la viuda, y no solamente el alimento, sino que también resucitándole a su hijo. Este es el primer caso de resurrección que nosotros encontramos en el registro bíblico, lo cual llega a ser un registro para una esperanza para todas las generaciones futuras. Pero de los milagros de Elías ya era el tercero, ¿verdad? Ahora, como conclusión y lección que nosotros podemos aprender de esta historia, porque esto fue una historia real. Esto no es una parábola, es una historia real. De hecho, Jesús, y es algo de lo primero que podemos aprender, Jesús hizo referencia a esta historia de Elías y la viuda de Sarepta. Cuando Jesús fue rechazado por su propio pueblo, utilizó este ejemplo de Elías y la viuda de Sarepta como una ilustración del derecho que Dios tiene de escoger un pueblo para sí mismo. En otras palabras, si alguien no quiere, Dios tiene el derecho de escoger a otro. Por eso Jesús eh, está registrado en Lucas capítulo 4, perdón, versículos 24 al 26. Jesús le dijo: De cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Era una lección para el pueblo judío la mención del favor de Dios para con los gentiles. Y el hecho de que los de su propia casa lo rechazaban ponía furiosa a la gente. Segunda lección que nosotros podemos ver es lo que dice Hechos 10:35. Ahí dice la palabra de Dios que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. No todos los habitantes de la ciudad de Sarepta, donde adoraban a Baal, estaban completamente corrompidos. Al enviar a Elías a la casa de la viuda, Jehová demostró que se fija en las personas de buen corazón que aún le sirven, aunque estén en medio de esos lugares donde hay corrupción e idolatría. También
nos recuerda a nosotros el escrito de Juan capítulo 6 versículo 9. Ahí nosotros encontramos el relato cuando este niñito que tenía los 5 panes de cebada y los 2 peces. Este niñito estuvo dispuesto a dar, posiblemente era su lonche, su comida que llevaba para el día, pero este niñito estuvo dispuesto a dar estos 5 panes y estos 2 peces. Y ocurre el milagro en las manos de Jesús, la multiplicación. ¿Y qué pasó? Fueron alimentados más de 5.000 personas en aquella ocasión. Todo lo que Dios puede hacer con algo tan sencillo. En el contexto de la esperanza mesiánica de los judíos, este evento de la multiplicación de los panes y los peces sería una señal que ellos esperaban ver del Mesías, así como Moisés había provisto de darles alimento cuando Dios les dio el maná en el desierto. Pero a ellos se les escapó y no lo vieron y rechazaban a Jesús. Esto nos indica a nosotros que Dios es el sustentador y proveedor de la vida, tanto espiritual como material. Dios es el que está en control y nosotros tenemos que aprender a tener esa confianza, porque Él nos da la vida y también Él nos da el sustento para la vida. Esto nos hace preguntarnos también, ¿cuántas personas como la viuda de Sarepta habrá en nuestra comunidad en la que vivimos? Aunque vivan rodeadas de gente que sigue solo tradiciones religiosas o viven quizás en una religiosidad solamente por la costumbre, pero a lo mejor quizás algunas de estas personas dentro de ese estilo de religioso o dentro de esa religiosidad por costumbre estén buscando algo mejor. Pueda que sepan poco o nada del plan redentor de Dios, pero tú puedes ser el Elías, el cual Dios llama y comisione para que lleves la bendición de Dios, de su palabra y del verdadero pan de vida que bajó del cielo, la palabra de nuestro Señor Jesucristo, para que estas personas puedan recibir bendición. ¿Estás buscando tú a estas personas en el entorno en el que tú vives, en tu comunidad, en el lugar de tu trabajo, en el lugar donde tú te mueves, al mercado donde vas a comprar tus alimentos? Esto me recuerda cuando hubo necesidad en la congregación primitiva que estaba creciendo y hubo una necesidad por las mujeres griegas y las judías que se atendía primeramente a las judías y a las griegas se dejaba de último. Y los discípulos, sus apóstoles empezaron a decir, bueno, tenemos que buscar a hombres. Y buscaron siervos llenos del Espíritu Santo para que sirvieran de meseros. Es decir, para que ayudaran a pasar la provisión de comida a estas personas y se pudiera distribuir equitativamente. Pero se mencionó que eran varones llenos de Espíritu Santo, siervos de Dios que necesitan estar ahí dispuestos para servir. Y nosotros podemos ver que Esteban era uno de estos siervos. Y cuando nosotros examinamos la vida de Esteban y nos damos cuenta del testimonio que él pone en Hechos, cuando es confrontado, Esteban les dio una cátedra tremenda a esta gente que le preguntaba acerca de su fe. Un testimonio a cabal. Era un siervo lleno del Espíritu Santo y pudo dar testimonio de lo que él creía, testimonio de su fe. Por eso, si tú eres un siervo de Dios, lleva bendición a otro. Dios quiere usarte, pero tú tienes que estar dispuesto a darte en todo. Esta mujer dio todo lo que tenía y fue recompensado grandemente. Dios magnificará tu esfuerzo y te bendecirá más de lo que puedas comprender. Hermano, hermana, esta historia nos enseña también que es Dios quien prepara los corazones de las personas que van a recibir la palabra. Mucho antes que el mensaje llegue, es el Espíritu de Dios que comienza a operar en el corazón de los que Dios busca.
Nuestro deber es hablar de la palabra de Dios, no convencer a la gente. Y muchas veces ese es el error, que nosotros queremos convencer a la gente, pero eso es como querer llevarnos nosotros la gloria. No, hermanos, la cosa no es así. Nosotros tenemos que hablar de la palabra de Dios y orar por estas personas, y Dios obrará en ellos. Dios obra por medio de la fe y la obediencia. Y eso solamente es Él y el poder de Dios que lo conoce, no es el nuestro. Así es que la historia de la viuda de Sarepta nos deja numerosas enseñanzas, pero hay un aspecto que está muy resaltado, y eso es la fe. La fe marcó la diferencia. En todos los casos que nosotros vimos aquí, están expresadas en este maravilloso relato. La fe de Elías en que la viuda lo sustentaría iba a estar allí. La fe de la mujer en que Dios tenía algún propósito e iba a cumplir lo que Elías le dijo. Y también la fe del profeta en que Dios resucitaría al muchacho. Sí, hermanos, Dios permanece fiel en sus promesas. Y al igual como hizo con la viuda de Sarepta, Él mira nuestras aflicciones y Él también nos va a ayudar, porque Él es el que tiene cuidado de nosotros. Ahora, ¿confías tú en las bendiciones de Dios? ¿Pones fe a la palabra de Dios? ¿Eres obediente a la palabra de Dios? Estas son cosas que nosotros tenemos que meditar, hermanos, porque las bendiciones están ahí. Dios quiere bendecirte. Dios quiere usarte. ¿Estás dispuesto a dar de ti? ¿Estás dispuesto a darte todo como lo hizo esta mujer? Si eso es así, que el Señor te bendiga. Con esto concluimos, hermanos, el estudio de esta noche. Si es por primera vez que tú sintonizas este estudio, pues te sugiero a que te suscribas para que recibas notificación cuando estos estudios son expuestos en línea. También puedes compartirlos con tus amigos. Es una manera de compartir la palabra de Dios. Sé parte de este ministerio tú también. Y cuando tú compartas con alguien, también acuérdate de que debes de orar para que aquella persona también reciba este mensaje. Y que también esta persona haga lo mismo con otro, ¿verdad? Como dijo nuestro Señor Jesucristo. Él oró por sus discípulos, pero no solamente por los discípulos, sino también por aquellos que iban a escuchar a sus discípulos. Y así, seguidamente, igualmente nosotros tenemos que seguir orando. Compartimos la palabra, enviamos estos videos a otras personas para que escuchen de la palabra de Dios, pero también hay que orar para que estos puedan hacer igualmente lo mismo. Y de esta manera recibimos todos la bendición que Dios tiene para cada uno, porque Él sabe dónde está esa necesidad. Nosotros sencillamente vamos a obrar en fe. Que Dios te bendiga, hermano, y que pases buenas noches. Dios les bendiga.